Si ustedes tienen alguna duda o inquietud sobre la audiencia de juicio oral, en todo momento pueden decirnos. Oiga, Liga, es que quisiera yo ver qué va primero, qué va después o qué se manifiesta X, para que cualquier duda por cuanto a la audiencia. Pero si no hay alguna dudita o algo de momento, entonces continuamos viendo el procedimiento, bueno, los criterios para el caso de que llegue a una audiencia y ver cómo podemos utilizarla. ¿Hay alguna dudita ahorita más o menos por cuanto a la audiencia de juicio oral, su mecánica, todo eso? Maestro, en términos del 66, recuerdo que de momento nos ha enseñado lo relativo a los interrogatorios, pero además de esa situación, pues sí, obviamente me causa cierto interés saber qué otra posible situación o como dice usted, un poquito la mecánica, la dinámica de cómo se desarrolla la audiencia. Pero de momento, pues, no sé, sí me gustaría también continuar con los criterios. Perfecto. Sí. De hecho, esa es la idea que ustedes, por muy pequeña, pues tratemos de alguna manera de tener una seguridad, al menos básica, porque es común que cuando muchos alumnos, bueno, muchos abogados llegan a la audiencia, la verdad es que se siente mucho temor y eso lo va a sentir cualquiera, va a sentir esa situación de preocupación, tanto por no saber qué se tendría que hacer dentro de la audiencia, como también a lo mejor la situación de cualquier imprevisto que se suscite, o por último, también muy importantísimo el posible resultado, ¿no? Entonces sí, es muy bueno un pequeño repaso, al menos para continuar viendo los criterios. Número uno, siempre les he comentado, esto se basa en artículos, al menos 6 puntos que son importantes, que nosotros los reflexionemos. El punto número uno, pues conocer los artículos directos o indirectos de la audiencia. Número dos, el objeto, la finalidad de estas audiencias, de la audiencia que nos toca. Número tres, ya la audiencia en desarrollo real. Número cuatro, la identificación de alguna parte que pueda ser penal, pueda ser procesal, pueda ser probatoria, todos sobre la base del derecho humano. El punto número cinco, la identificación del derecho humano violentado a través, no solo desde la Constitución, sino desde nuestro Código Nacional, ¿sí? Para que de esta manera, al identificarlo, podamos nosotros decir, perfecto, aquí yo ya puedo manejar un recurso. Recurso que previo, pues debe de manejarse unos agravios, ¿sí? Estos 6 puntos sí los recuerdan bien, compañeritos, ¿o no? ¿Sí? Es necesario que esto lo mentalicen a un grado, ya podríamos decir, sobrado o exagerado, tal vez poder decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque esto debe de ser total y absolutamente mental, ¿sí? Total y absolutamente mental. Este, más allá de un examen que pudiéramos, más allá de un examen que pudiéramos nosotros, tener como en la universidad, esto es una situación de vida. Entonces, sí es un detalle muy, muy importante. Los artículos que rigen los directos o podríamos decir indirectos, ¿sí? Los artículos directos para mí son desde el 354 hasta llegar al 391, 394, de ahí hasta el 400. Voy a volver a repetir. El 354 es un preámbulo, bueno, se maneja desde el 348, llamémosle así. 348, 354, 391 y después del 394 hasta lo que es el 400.
porque ahí está la estructura, digamos, de lo que va a pasar. Si yo pudiera resumirlo de alguna manera, el 348 solamente sería para efectos de que en el juicio se resolverá aquello que fue base de la acusación. Si tuviera que ponerle una pequeña apunte nada más, ¿sí? En el juicio se resolverá todo aquello planteado dentro de la acusación, dentro del procedimiento, llamémosle así. El número dos, el 354 tiene algunas reglitas que ya las hemos leído, que no hay mayor problema, por cuanto a que el juez debe de guardar este orden dentro de la audiencia, en el cual también se permitirán las lecturas cuando él lo considere prudente, y que en su defecto podría hacerse valerse alguno de los recursos. En este caso señala la revocación por alguna decisión que se pudiera tomar. Una revocación, pero recordemos que estas son exclusivamente pues, cuestiones de trámite que se supone no violan derechos humanos o fundamentales. Hay muchos criterios que tienen que ver con la revocación. Todavía no hay una unificación de un criterio así que sea generalizado. No. He visto varios, inclusive medio profundos, medio raros, pero la revocación, repito, es por cuanto a la que es, a lo que tendría que ser solamente secuencia de procedimiento, ¿sí? Eh, actividades procesales, digamos, tendientes al procedimiento a que siga caminando, llamémosle así, ¿sí? No como en este caso, que nosotros al menos tendríamos que todas las violaciones considerarlas con base de apelación, porque son derechos humanos. Entonces, realmente es muy poquito por cuanto a la revocación, ¿sí? De un acuerdito o algo, pero cambiar la fecha o el día o un testigo o alguna situación pequeña o minúscula. Pero vuelvo a repetir, el 354 realmente es importante, única y exclusivamente, digámoslo, por cuanto a la permisibilidad de las lecturas. Posteriormente, el 391, pues es el que abre la entrada, por así decirlo, de la audiencia. Ya estamos el día de la audiencia. En esta audiencia, lo que nosotros tenemos que hacer, al menos se los he platicado, llegar con mucho tiempo de anticipación, puesto que ha pasado que tenemos a las 10 la audiencia y queremos llegar 9:30 o 20 o cuarto para las 10, cuando esto se hace un pinche problema gigantesco y a veces ni llegamos a la hora y la verdad, pues perder un juicio por eso, imagínense, no tiene razón de ser. Por el contrario, lo que nosotros tendríamos que hacer es principalmente llegar al menos jodido, ya una hora desde que va a ser la audiencia. ¿Para qué? Para que al menos la auxiliar de sala vea que llevamos a los testigos o quienes van a intervenir o lo van a llevar a cabo. Posteriormente, una vez de que ya el juez inicia, el primer momento que ustedes van a darse cuenta es que el juez va a señalar eh, la base de la acusación, que es de lo que versa la acusación, pero sobre el auto de apertura a juicio oral. ¿Sí? Que es aquello que se encuentra dentro del auto de apertura a juicio oral para que podamos al menos estar en sintonía. Él va a manejar otros dos puntitos pequeños. Uno muchas veces no lo menciona, pero algunos lo hacen por cuanto al principio de congruencia, de que esto es lo que tiene seguimiento, y el otro por cuanto a lo que es que ellos están facultados, que ellos tienen precisamente esta, ¿cómo se le llama? Ay, siempre se me olvida esa palabrita. Competencia, maestro, ¿no? Competencia, correcto. Gracias, Maestro Jesús. Que son competentes para poder llevar el juicio. Una vez hecho esto, eh, dependiendo del tipo de juzgador y dependiendo del estado, porque muchas veces pueden cambiar unos que otros pequeños detalles, ¿sí? Pero aquí al menos se va a tomar en consideración lo que es
Se va a hacer, el juez va a preguntar si están las partes, que esto es importantísimo, para efectos de que no vaya a faltar alguien. ¿Por qué? Porque ya hemos visto por criterios de la Corte que podría inclusive, pues cualquier audiencia, el hecho de que no pueda estar alguna de las partes, que es importantísima, no puede el pinche juicio llevarse a cabo porque se tendría que manejar una nulidad. Pero también verificará la cuestión de los testigos, que aquellos que vayan a declarar, si nos damos cuenta, el 391 nos dice en su parte primera, verificará que estén las personas, inclusive los objetos que tengan que tomarse en consideración para alguna exhibición o cosas así. En su momento, los jueces comúnmente lo que hacen es que a los testigos se les va a llevar un apercibimiento de cuál es el asunto, la gravedad que se va a tener dentro del asunto, para efectos de que estos también en su momento sean separados, llevarse a los testigos en un lugar en el cual, en términos del 371, del 372 al 376, pues puedan ellos estar en un solo lugar para que no se comuniquen. No se comunican entre sí y poder precisamente tratar de que no se contaminen todas las declaraciones. Una vez hecho esto, el Ministerio Público iniciará con sus alegatos iniciales que propiamente hacen una narrativa de acusación más que nada y a veces no es tan técnico como quisiéramos por cuanto a la cuestión fáctica jurídico-probatoria, pero pues ellos hacen este ejercicio, narrarán la acusación, señalarán que van a poder demostrar a través de su resumen de pruebas que esta persona es responsable. En los hechos, el delito, las posibles pruebas que tienen, que comúnmente será más allá de toda duda razonable y que no habrá un excluyente a su favor, etcétera, etcétera. Posteriormente, pues el asesor jurídico o la víctima en el orden podrían manifestar algo. Comúnmente solo se adhieren. Posteriormente vendrá el resumen o digamos lo que es la teoría del caso de la defensa, recomendando siempre desde luego ser lo más técnicos posibles. Hay una infinidad de artículos que pudieran ustedes tomar en consideración o tal vez mencionar uno, dos o tres o mencionar tal vez ninguno, pero al menos sí saber la metodología, al menos los artículos que pues vienen a mi mente que ustedes podrían poder utilizar, sería al menos el básico, tomando en consideración el 20 constitucional, inciso A, en su fracción quinta, por cuanto a que se tiene que expresar una teoría del caso por parte de la defensa, el propio criterio 160-185, también el 117 por cuanto a su fracción novena y onceava, en este caso la onceava, por cuanto a lo que es los alegatos para que se lleven a cabo estos alegatitos, ¿sí? Y desde luego el propio artículo 394 del Código Nacional lo invocaremos. En especial hacerle un hincapié al juzgador que nos permitiera un preámbulo antes de exponer nuestra teoría del caso, como un señalamiento, como un banderín, como un estandarte de qué es, por cuál el Ministerio Público está mal. Podría ser un excluyente, podría ser que hay una incriminación, ¿sí? Podría ser que estuviéramos en presencia a lo mejor de que el imputado realmente no lo cometió, pero hay una confusión sobre él o que lo están incriminando, que el hecho realmente nunca se suscitó, de una manera muy general, que ese va a ser el estandarte que suene a cada rato para que quede en el cerebro tanto del juzgador como de las partes, que en este caso el público, y en caso de que el video se transmita, siempre pasó esto, fue esto, por eso está mal, por eso está mal, por eso está mal. Y
continuar con nuestra teoría del caso, lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio, y así expresarlo. Si yo estuviera en esos momentos, le haría mención que tomando en cuenta el criterio de la Corte 160, 185, que divide esto en una presentación, argumentación y en una parte eh, probatoria, Demostración. demostración, perdón, que es lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio, ¿sí? Dentro de lo que es esta presentación, la presentación de la teoría del caso, eh, por lógica, bueno, el Ministerio Público señala que pasó así, 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 sin en cambio mi cliente estaba en otro lado. Y demostraremos que estuvo en otro lado y que no pudo estar ahí. O dos, que mi cliente sí pudo haber estado en el lugar, pero él no lo mató. El otro, que la teoría del Ministerio Público señala que se llevó el objeto, que lo robó, que hubo un acto de robo, de apoderamiento, pero hablando siempre por qué el Ministerio Público lo está llevando así, pero yo aclarando que demostraremos que hay un excluyente a su favor, que hay un error de tipo, que hay una legítima defensa, que no existió el dolo, ¿sí? Etcétera, etcétera, que es carga de la prueba del Ministerio Público y que no podrá demostrar de ninguna manera, más que con cuestiones objetivas, más no subjetivas, verdaderamente esto. Esta teoría fáctica, la narrativa de lo que hizo su cliente, no lo que el Ministerio Público dice que hizo, no, lo que hizo nuestro cliente. ¿Sí? En algunos países, en Sudamérica, por ejemplo, en Lima, en Perú, perdón, siempre hacen un preámbulo anterior, coetáneo y posterior. Muy bueno, muy buen planteamiento. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros de manera anterior, coetánea y posterior, es mejor para que el tribunal agarre más la onda. Lo que pasó en un plano anterior al hecho fue esto. Lo coetáneo cuando se suscitó el hecho fue esto y lo posterior fue esto, su señoría. Y dentro de este orden de lo anterior, lo coetáneo y lo posterior, hacer mención por cuanto al punto anterior, ¿sí? Se encontraba Pedro, Lucas y Juan antes de que llegaran al lugar. Por cuanto al momento coetáneo, pues estaban las cámaras de video, estaban dos testigos, estaba esto. Por cuanto al posterior, de la misma manera, inculcamos nosotros, incluimos de alguna manera estos puntos, pequeños puntos probatorios, para darle lógica. Desde luego que esto debe de ser muy profundo, un diseño magistral, podemos decir, porque tenemos que tomar en cuenta las pruebas directas o indirectas, así como aquellas circunstanciales, aquellas cosas indiciarias, para que la lógica cobre vida y decir, pues se me hace lógico por lo que él dice, ¿sí? Una vez de que al menos podemos dividir la audiencia en esta parte de los preámbulos, posteriormente cobrará vida ya el 395 de la audiencia, se desahogará las pruebas conforme lo diseñe cada una de las partes, iniciando siempre con el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público llevará a cabo este desahogo. Puede ser que él quiera manejar testigos, documentos o videos como él lo quiera, o peritajes como él lleve el orden. Si él, por ejemplo, dice que quiere empezar con los testigos, que es lo más común, lógico, empezaremos con el dicho del agraviado o el ofendido en este caso, si fue partícipe también de los hechos, de los oficiales de policía, de quienes estuvieron al momento de la detención, de todos los testigos que tengan alguna relación con el hecho, que hayan tenido conocimiento, inclusive hasta por testigos de oídas o testigos de referencia, etcétera, etcétera, porque pueden ser muchos, ¿sí? Donde se va a llevar al menos una mecánica sencilla mental, dividida en dos tiempos, un primer interrogatorio, el segundo puede que nunca llegue. En el primer interrogatorio, el oferente es el que le va a hacer preguntas una vez de que esa persona la pase y empiece a declarar, le va a hacer preguntas como para realzar su teoría del caso, el Ministerio Público, de que esto fue lo que se suscitó, quiénes estaban, dónde, si lo pudo ver bien, si lo identifica, etcétera, etcétera. Casi por lo regular, inclusive está en esta sala, sí, se encuentra, mires esa persona, lo señala, etcétera, etcétera. Una cosa así como muy peliculesca, pero pues es muy común que lleguen a hacerlo,
que al menos no transgrede derechos, porque no hay un señalamiento en realidad por un criterio actualmente que señale que eso está mal o que esté mal hecho, no. Eh, Todas estas preguntas del oferente, que quien lo ofreció fue el Ministerio Público, son para realzar. Posteriormente, pues vendrán las preguntas, en este caso, del asesor jurídico de la víctima, referente a los hechos. Posteriormente, ahora sí, se le dará vista, bueno, se le dará la oportunidad a la defensa para que en contrainterrogatorio pueda hacerle todas las preguntas que se permitan. Bueno, todas las preguntas permitidas con base al 363, con sus debidas objeciones del 364. Un ejemplo, tal vez una persona dice algo y nosotros consideremos, tanto el ministerio como nosotros, que la pregunta puede ser argumentativa, puede ser conclusiva, podría ser hipotética para los peritos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros viéramos alguna pregunta, sí es importante decirle a nuestros testigos que no contesten inmediatamente, inclusive el juez se los va a decir, porque muchas veces ni siquiera termina la pregunta las partes y ya están objetando y los jueces se molestan. Y con justa razón. Primero termina, se toma una pausa de unos 10 segundos en lo que reflexiona su respuesta, 5 o 10 segundos, continúa él, para dar oportunidad a que la persona que quiera intervenir, cualquiera, puede hacer mención de que hay una objeción. Una objeción que comúnmente se hace mención de esa forma, objeción su señoría en términos del 374. La pregunta es inconducente o la pregunta es ambigua, etcétera, y el juez ya nos dirá, efectivamente es ambigua, defensa, por favor, puede replantear la pregunta. En muchas ocasiones, así lo señalan, ¿sí? En muchas ocasiones reformule la pregunta tratando de salvar el pequeño problema o denegándole al juez. Algunos jueces ya no les dicen cuál es, si es argumentativa, capciosa, etcétera. Algunos ya lo hacen ya nada más al momento de escuchar objeción en 374, el mismo juez dice, sí, reformule, es una pregunta argumentativa, ellos mismos hacen el ejercicio, pero algunos no, algunos sí, tienen que decirle por qué es la objeción. Una vez de que se califica esta pregunta, si no hay ningún problema o ya se va a tener que decir o declarar, etcétera, etcétera, si nos damos cuenta, en realidad no existe un recurso por cuanto a ello y el propio Código Nacional lo señala. ¿Para qué? Para que se conteste o no se conteste X. Desde luego, ahí ya van imperativos también de no autoincriminación, porque el propio 360 señala que ninguna persona podría declarar cuando se le pueda fincar responsabilidad al mismo, que no está obligada desde luego a esto. El propio 309, el penúltimo párrafo, también lo señala por cuanto al imputado, o en este caso el acusado. Una vez de que se hacen los ejercicios de un primer, llamémosle, interrogatorio, en caso dado de que se terminen estos dos momentos, el juez preguntará si desean liberar o no al testigo. En caso de que dijeran, no, pues no, queremos volver a interrogarlo, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio, pero lógico, ya no puede ser abierto, porque si no se van a echar toda la noche, sino que ya sería cerrado con base a las preguntas que salieron del primer interrogatorio, ¿sí? Por ahí vemos a Blanquita que está cuidándonos en la clase, está viendo si están estudiando. No, bájate. Eh, Tienen que ser preguntas cerradas relativas a lo que preguntaron. Un ejemplo, si en la primera parte del interrogatorio, llamémosle interrogatorio A y al segundo interrogatorio B, en el interrogatorio A, bueno, por cuanto a la pregunta que le formuló la defensa, por cuanto a esto, esto y esto, y usted contestó esto, queremos que nos precise, queremos que nos diga esto, que nos diga el otro. Siempre va a llevar inmerso lo que le preguntaron anteriormente, ¿sí? Porque eso nos habla de que son preguntas que son cerradas relativas al interrogatorio del inciso A y ya no pueden ustedes hacer preguntas que no sean relativas a eso. No se pueden hacer preguntas que salgan de ahí porque entonces se eternizaría
Desde luego, todo esto, no, deja, no te tomes eso. Un segundito, denme un segundito, porque la gatita tiene sed y se quiere tomar mi agua. Denme un segundito. Listo. Es que se quiere tomar nuestro té y el té sabe muy feo y le vas a ver bien culero. Entonces, una vez de que se hacen ya estas preguntas, repito, son cerradas, significa por cuanto a lo que surgió del inciso A del primer interrogatorio, ¿sí? Para que el ejercicio vaya muy bien. Va a haber algunos pequeños momentos en los que nosotros tengamos que profundizar algo que a todo el mundo le da miedo y es normal, la cuestión del refresco de memoria. El refresco de memoria es algo que sí necesita al menos tener una pequeña profundidad. ¿Por qué es tan especial? Hay muchos factores. ¿Por qué es tan especial? Mm, Algunos de esos factores, desde luego, que tienen que ver con todo lo relativo a la permisibilidad, a la legalidad, ¿sí? A esta licitud, al menos dentro de lo que se debería al menos tomar en consideración. Si nos damos cuenta, el juez comúnmente nos dice que se deben de sentar las bases, ¿sí? ¿Por qué es que se supone se deben de sentar las bases? Una, si nosotros, esto me gustaría que pudieran anotarlo, apuntarlo, si es que alguno no lo sabe o no se lo explicamos o no lo tomó en consideración en su momento o no estuvieron por alguna situación en una clase que haya sido entre sábado o entre semana. El punto número uno es que el juez, pues en realidad no tiene conocimiento si esa persona haya declarado o no con anterioridad, ¿sí? Entonces, lo que se debe de hacer hincapié, al menos, es establecer tres puntitos que son muy importantes. El primero, hacer notar que hay una declaración. Número dos, que esta persona pueda aceptar que sí llevó a cabo una declaración, ¿sí? Y punto número tres, ¿para qué queremos nosotros que se pudiera llevar a cabo la permisibilidad de darle lectura a esto? ¿Sí? Son tres puntos que son muy importantes. Hacer notar que ya hay una declaración anterior. Número dos, que esta persona es quien hizo esta declaración. Y número tres, que queremos llevarla a cabo para poder demostrar, evidenciar o superar contradicciones o solicitar aclaraciones. Cuatro puntos. ¿Sí? Vuelvo a repetir dentro de los cuatro puntos lo que es el demostrar, superar o evidenciar contradicciones. Alguna aclaración, ¿sí? Porque de aquí es donde va a surgir, digamos, lo verdaderamente importante y técnicamente. Pero ¿cómo hacemos esto? Tenemos que profundizarlo un poco, vuelvo a repetir por qué. Uno, eh, hay dos prohibiciones que saltan al cerebro inmediatamente. Dos. Uno, no se permite leer, ¿cierto o no? Porque el 395 dice, no se puede leer, debe de ser oral. Y el segundo, no se pueden traer antecedentes a la audiencia de juicio, ¿sí? No se puede permitir que se sentencie con antecedentes. De aquí es donde hay una bifurcación sobre artículos que hay que razonar. Por cuanto a la permisibilidad de la lectura, al menos hemos recordado el 44, este famoso 354, el propio 376, nos dice que pues habrá excepciones a que se pueda dar esta lectura y que el juez los autorice, ¿cierto, no? Posteriormente,
esta permisibilidad, vuelvo a repetir, debe de estar como número uno en mi cerebro. Número dos, por cuanto a que está prohibido precisamente que estos antecedentes se hagan valer dentro de la audiencia, es necesario que a fuerza se recuerden los artículos que son base de esto. Al menos en el artículo 20 constitucional, en su inciso A, fracción tercera, existe esta prohibición. También por cuanto a lo que señala el propio artículo 259, el 356, el propio 320 del Código Nacional nos señala que esta prohibición se debe de dar. ¿Por qué? Porque si no estaríamos sentenciando con datos o medios de prueba en el pasado y esto está mal, esto no se puede hacer, ¿sí? Hacer también, tienen que tomar en cuenta que, como se los dije al principio, este juez no conoce de lo que hubo antes. Esto lo encontraremos en el 20 constitucional, inciso A, fracción cuarta, en íntima relación con lo que señala el artículo 350 del Código Nacional, porque son dos jueces distintos. Uno es para las etapas previas, denominado de control, y el otro es para la audiencia de juicio, el que es la del tribunal de enjuiciamiento. Entonces, de ahí parte que son dos jueces. Ese güey no sabe que hay una pinche carpeta anterior o que hubo videos o que hubo madre y media anterior. Él no tiene ni por qué saberlo, ni tiene por qué contaminarse. Más que nada es contaminarse con eso, ¿sale? Una vez de que al menos ya tenemos estos, digamos, tres preámbulos, lo que es porque el juez no sabe, porque son dos jueces, dos, la prohibición de lectura y tres, la prohibición de antecedentes, ¿sí? Vamos a tratar de lograr que se nos permita, ¿de qué manera? Al momento de que nosotros identifiquemos que esta persona está cambiando los hechos o no quiere decir los hechos o los está ocultando, ¿sí? Entonces se le llevarán a cabo las preguntas lógicas una vez de que identifiquemos que está falseando, que está mintiendo, que no recuerda, que se le olvidó, eh, hacerle la pregunta lógica y sencilla del millón, que si ya había declarado dentro del procedimiento anteriormente, ¿sí? Que si ya había declarado anteriormente, eh, mm, déjenme ver. Bueno, hay un criterio de la Corte, a lo mejor por ahí lo tengan, porque no lo tengo anotado en el código aquí encimita, pero si no ahorita lo buscamos, en el que nos señala que en realidad no son dos declaraciones, es una sola declaración, no es la que pasó en el ministerio y la que está aquí, no, es una sola, ¿sí? Y ese criterio hay que apuntárselo ahí un ladito de su código en el 376 y hacerlo mención. Su señoría, pues se trata de que es una sola declaración y por lo cual, por lo tanto, deben de hacerse preguntas como si fuera una sola, ¿sí? Preguntar si ya había él declarado, nos dice el maestro Néstor 201, 6644. Vamos a ponerlo en pantalla para que esto lo tengamos muy presente porque es importantísimo. ¿Qué número, maestro Néstor, nos dijo usted? A ver, déjenme ver. Es el El 200. 20, Ajá. y el 20, 16, 644. 16,644. Dentro de este criterio que nos hace el favor el maestro Néstor de proporcionarnos, y que desde luego les suplico que se lo pongan en su código, el 2016-644, ¿sí? En este caso emitido por los tribunales colegiados de circuito por ahí de abril del 2018, como un tipo de tesis aislada, ¿sí? Nos dice, sistema penal acusatorio, las diferentes versiones de la declaración de una misma persona, inculpado, testigo, víctima,
incorporadas al juicio como dato de prueba o prueba, al no ser medios distintos, sino uno solo, son susceptibles de valoración conjunta con la posibilidad de sujetarlas al principio de contradicción. El dicho de un testigo, primero como dato de prueba y su posterior complementación, ya sea en el mismo sentido, retractándose o contradiciéndose, ¿sí? Aquí quisiera que al 376 le pusieran precisamente un puntito extra, ¿sí? Como en este caso, la retractación. A este 376, ¿sí? Le vamos a poner una retractación como un eje rector más. No implican dos medios de pruebas distintos, sino uno solo susceptible de ser analizado en su integridad contextual, a la luz del principio de contradicción, llevando todo el análisis para la incorporación mediante lectura, de modo que cuando existen diversas manifestaciones de una persona, ya sea como inculpado, testigo o víctima, todas ellas son susceptibles de valoración conjunta como resultado del juicio oral al que se incorporan como parte del análisis convictivo que corresponde al órgano judicial, y todo ello sujeto a la posibilidad de la contradicción a fin de precisar su posible eficacia demostrativa y en el cual, de los sentidos, en un examen integral que corresponde al juicio oral, pero no quiere decir que los datos o versiones aportadas por el declarante de manera previa a la fase de juicio, en forma automática y sin reparo, carezcan de eficacia por no haberse rendido en un juicio en sentido estricto, sino que, ante esta posibilidad de multiplicidad de versiones o manifestaciones debidamente evidenciadas y por ende incorporadas como parte del juicio, forman parte de la obligada labor judicial de la valoración de la prueba. Gracias, maestro Néstor. Una vez de que nosotros ya podemos preguntarle si ya había declarado con anterioridad, si recuerda ante qué órgano, ante qué persona, pues no me acuerdo, fue hace un año, hace 6 meses, fue en el Ministerio Público. Perfecto. Podríamos nosotros decirle que si de alguna manera esta persona podría, en caso de poder enseñarle esta declaración, si podría identificarla. Si nos dice sí, sí, yo creo que sí, sí podría yo identificarla. Si nos damos cuenta, el propio 376 nos dice: durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado del testigo perito podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, y ahí subrayamos manifestaciones anteriores. Hay que hacer notar que hay una manifestación anterior, como en este caso podrían ser documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro. Tendríamos que decirle al juez, su señoría, hay una declaración, hay un registro con anterioridad, hay un documento. Esto es precisar qué es lo que hay con anterioridad, ¿sí? En el que esta persona hubiera participado, por eso le pedimos, le decimos que si él lo hizo, que si él llevó a cabo esto, ¿sí? Realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuere necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar, evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes, ¿sí? Si yo pudiera en estos momentos decir al menos 5 puntos importantes para que entendamos el refresco de memoria, es para auxiliar precisamente la memoria, sería el primero, ¿sí? El segundo de ellos sería superar o evidenciar contradicciones. El cuarto, perdón, las aclaraciones que podrían darse. Y como acabamos de verlo ahorita, podríamos inclusive tener una retractación. Pueden surgir muchas cosas, porque podría inclusive salir hasta una confesión, ¿sí? No hay que irnos nada más a lo que está ahí, puede salir un montón de pendejadas y de cosas de ahí. Pero vuelvo a repetir, al menos preguntarle si había una declaración, si él podría reconocerla. Le pediremos ahora sí al juez, con base a estos artículos, ¿sí? Que yo sé que son un poco extensos, es más, hay algunos jueces que dicen, no, 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 sin tanto choro, no me diga esto, pues no es para usted, es para efectos de agravios.
Uno, al menos expresar que existen dos juzgadores, por cuanto al 20, inciso A, fracción 14, 352, por cuanto a la prohibición de lectura que señala el 44, bueno, esa autorización que se requiere del 44, 354, 376, por cuanto a lo que es la prohibición de que estos antecedentes pudieran tomarse en consideración para no trastocar el principio constitucional de esta prohibición del 20, inciso A, fracción tercera, del 259, 356, 320, comúnmente también el 357, porque son necesarios, que nos permita, desde luego, que se pudiera presentar este escrito, esta declaración, para ver si la persona puede reconocerla o no, mencionando sumariamente para apoyo de memoria, superar o evidenciar contradicciones, la defensa que acaba de encontrar algunos puntos que requiere se lleve a cabo un análisis, haciendo hincapié que al menos este criterio que nos hace nuestro querido maestro Néstor el favor de decirnos este número, sí, también hay que tratar de grabárselo, el 201 6644, si es 201 6644 o me equivoqué, ¿sí? El 201 6644 para efectos de que se pueda llevar a cabo un análisis como si fuera una sola declaración. El juez dirá, adelante, se autoriza la técnica del refresco de memoria. Una vez de que esto pase, le va a pedir al auxiliar de sala que le enseñe la parte donde está la declaración a quien le quiere preguntar. Mire, aquí está, puede usted llevarle la hoja al testigo y decirle, donde se encuentra esto, en la página tal, ¿puede usted darle lectura en silencio nada más donde viene su nombre? Sí, ya lo leyó bien, sí. Ahora, si usted nos hace el favor, en voz alta, lo que está subrayado, nos podría decir lo que señala, que yo llegué a las 9:25. Quiero preguntarle por qué es que usted señala que 9:25 y ahorita nos está diciendo que fue hasta las 10:25 que llegó al lugar. Es que me confundí, no recordaba esto y lo otro. Bueno, adelante. ¿Sí? Ya no habría necesidad de tener que hacerlo de nuevo, salvo que el juez lo diga, pero todo para efectos de que se tuviera que manifestar porque el juez lo requiriera. Podría ser para, vuelvo a repetir, es que no recuerdo, es que si nos damos cuenta por lo regular, los propios dichos están encaminados a un fin. Nunca te dicen las cosas verdaderamente como son, es un poco raro, ¿sí? Pero siempre llevan un fin. Entonces, al menos en superar estas contradicciones o evidenciarlas, o retractarlas o aclaraciones, es que nos dice usted que llegó al lugar de los hechos cuando vio que subieron a la persona. ¿Nos podría decir a qué distancia se encontraba? Nos está aclarando, ¿cierto? No. Nos está precisando, ¿sale? Todo esto para poder nosotros al final llevar un momento dado una serie de contradicciones que vamos a enumerar en nuestra libretita para que cuando lleguemos al momento de los alegatos finales hacer mención, como pudimos darnos cuenta y solicitamos que no se incorporara el dicho de esta persona por las francas contradicciones que se dieron de que demuestran no haber estado ahí o estando inventando los hechos. ¿Sí? Por ello es que pedimos que no se tome en consideración esto para ser incorporado dentro de la audiencia, dentro de la valoración que se va a llevar para la sentencia, su señoría. Esa es la idea. ¿Podría llegar un momento en el que pueden pasar muchas cosas? Pues sí. ¿Cuáles pueden pasar? Por ejemplo, declarar al testigo hostil. ¿Qué nos dice el Código Nacional sobre el testigo hostil? ¿Dónde lo encontramos? Yo sí me lo sé, pero falta que ustedes se lo sepan. ¿Dónde está? 375, maestro. ¿Qué nos dice el 375? ¿Lo leo, maestro? El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas
cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Vuélvelo a repetir más despacito, por favor. Testigo hostil, artículo 375. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Vamos a hacer un pequeño estudio de esto porque parece muy sencillo, pero sí debemos de al menos tener una ubicuidad. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. ¿De quién estamos hablando? ¿Es el ministerio? ¿Es el ministerio o es la defensa o quién es? Maestro, es que si el Ministerio Público es el que ofrece alguna testimonial, pues ese sería el oferente. Y en el caso de la defensa, pues si él la presenta, sería el oferente en ese momento. Hay dos puntos importantes. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? ¿Sí? Las preguntas sugestivas son aquellas que como lógica sugieren algo, ¿no? Se puede hacer por las dos partes, sí o no, pero no en mismas circunstancias. Si nos damos cuenta, el 373, y regresamos un poco, dice que las preguntas sugestivas las puede hacer la contraparte del oferente, ¿cierto o no? Sí lo dice así o no. Como no veo muchos con su monitor prendido, no puedo ver que digan sus cabecitas que sí o que no. Entonces, más que nada, por eso les pregunto. ¿Sí dice así o no? Sí, sí lo dice así, maestro. A lo mejor Pablito es el agente del Ministerio Público, ¿sí? Y a lo mejor mi querido Miguelito es la defensa. Tal vez el Ministerio Público es el que Pablito ofrece a un testigo. ¿Quién puede hacer preguntas sugestivas? La contraparte. ¿Cuál? Entonces, ¿pudo usted a lo mejor no haber visto por la distancia? Sí, a lo mejor sí. Sí se le permite porque eres la contraparte. Sí, el contrainterrogatorio. ¿Sale? Ahí queda. Pero ¿cuándo puede ser que también el mismo oferente pudiera hacerle preguntas a la persona que ofreció cuando éste se comporte de manera hostil? Porque de manera evasiva. ¿Sí? Solo hasta el momento en el que la persona se muestre evasiva o que no me acuerdo, cosas así, su señoría, esta defensa o ministerio consideramos que el testigo se está comportando de manera hostil, está evadiendo las preguntas. Por ello es que queremos llevarle a cabo preguntas sugestivas si nos lo permiten. Es un poco raro, pero sí, porque tu testigo no quiere decir las cosas, está siendo pendejo, quiere evitar algo, ¿no? Entonces el juez, en términos de este 375, dirá, adelante, adelante. ¿Mm? Pueden surgir muchas cosas secundarias y para eso son los criterios que estamos viendo. Podría ser que se tratara de un testigo de acreditación. Un testigo de acreditación podría haber tenido o relación con los hechos o no. Directa. Podría ser el caso. ¿Por qué? Porque podría haber un objeto. Y esta persona dice, es que yo vi cuando el arma la sacó y se le fue encima. Él va a acreditar el arma, ¿sí? ¿Cómo se utilizó? ¿Quién va a acreditar quién levantó el arma? Pues el policía.
¿Quién va a acreditar que el arma se la encontraron en tal lado? Pues el testigo que la encontró, ¿sí? Es darle crédito a lo que se refiere el objeto. ¿Hacia qué? Por eso el 383 cobra vida y en este caso el 280 para que nosotros durante este interrogatorio, el testigo va a empezar a decir, no, pues es que llegó con un machete, se le fue encima y le pegó y ahí viene el momento. Él ya declaró acerca de que existió ese objeto, ¿no? Muy distinto a que le diga yo. Y entonces, cuando empezaron a pelear, fue cuando él sacó el machete y dices, oye, espérame, no mames, ¿en qué momento dijo que sacó un machete? Él no dijo ni madres, ¿sí? Por ello es que eso no se puede. ¿Por qué? Porque le está sugiriendo eso y eso no se puede. Él tiene que decir, salió un machete y lo utilizó. Ah, bueno. ¿Nos podría, por cuanto al objeto que usted refiere, describirlo? Pues sí, es uno, pues más o menos así, con un mango blanco o negro, etcétera, etcétera. O una pistola, o con un palo, o con un, etcétera. En caso de que usted pudiera identificarlo, si se lo enseñamos, ¿podría usted identificar el objeto? Pues sí, yo creo que sí. Y ahora sí, en términos de este 280, de nuevo, del famoso 383, esto tendría que pedírsele al tribunal que se lo presente. ¿Para qué? Para que lo identifique y le dé crédito que ese es el objeto. Entonces podría acreditar el objeto. En otro caso, podría acreditarse una declaración, podría acreditarse una factura o cualquier otra cosa, un video, que él fue el que lo tomó, o que estaba en su casa, o que estaba en su celular. Hay cámaras fijas. Bueno, pues yo acredito que estaba en mi casa y que ese video lo sacaron de ahí, pero yo no vi los hechos, yo no estaba ahí. Ah, bueno, pues nada más vamos a acreditar para darle crédito a los objetos, las declaraciones, todo aquello. Si ustedes se dan cuenta, el 383 nos dice documentos, peritajes, objetos, lo que sea, se le debe de dar crédito. ¿Por qué? Porque las cosas antes llegaban solitas y aparecían de la magia, de la nada. Y aquí hay que ver verdaderamente que sí, el objeto haya formado parte de estos indicios o evidencias, ya datos de prueba que ahora queremos incorporar. Recordemos que al menos el camino de la prueba, que es su ofrecimiento, admisión, desahogo, incorporación como parte básica, entrando a profundidad lo que es el anunciamiento, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, desahogo, valoración, incorporación y su valoración ya dentro del tribunal como un medio de convicción, debemos de entenderlo, que debe de acreditarse, ¿sí? Esto inclusive lleva una cronología de más a menos, del 387 al 383, del 383 al 360 y del 360 en su momento o en su caso el 280 o el posible 136, 276 por dictámenes periciales, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto nos pueda servir para que todo, ¿se acuerdan que les dije artículos directos e indirectos? Pues los artículos indirectos son estos, que son los más cabrón. ¿Por qué? Porque son tanto constitucionales como son del propio Código Nacional, como son inclusive hasta de la propia Ley de Amparo. Si ustedes checan el 173, inciso B, en sus fracciones primera, segunda, tercera, quinta, comúnmente, es donde nos habla más sobre el juez que esté, que se desahogue cuando él esté, que se lleven todas las formalidades, etcétera, etcétera. Por ello también podría ser estos artículos secundarios y sobre todo criterios de la Corte para hacerlos valer. En su momento, desde luego, retomando, una vez de que un testigo de acreditación podría ser un testigo de oídas, podría ser un testigo presencial, podría ser un testigo singular, podría ser un menor de edad, y al menos pues a huevo debe de estar con personas que puedan eh, asistirlo cuando este ejercicio se lleva, porque por los propios criterios de la Corte es una circunstancia muy delicada, que deben de estar inclusive ellos ahí. Todo esto, digamos, es una mezcolanza como de momentos importantes. ¿Cuáles principios pueden llevarse durante o posterior, al menos durante la imparcialidad, la igualdad, la contradicción, la presunción de inocencia en su vertiente como regla de trato, la inclusión probatoria, la propia exclusión probatoria? Ahí se pueden dar comúnmente estos. Inclusive podríamos llegar hasta
darnos cuenta que hay algo inconstitucional y pedir un pinche control difuso, etcétera, etcétera. Todo esto, desde luego, que cuesta trabajo, porque si nosotros analizamos, también puede haber pruebas supervinientes, ¿sí? Pueden trasladarse al lugar, a un lugar distinto, si el tribunal lo considera prudente para cualquier otro acto, ¿sí? Podría, desde luego, darse una reconstrucción de hechos, llevarlos al otro lugar, podría inclusive llevarse a cabo un careo, podría utilizarse hasta un polígrafo. ¿Se puede utilizar el polígrafo o no? Por los propios criterios de la Corte, pues es posible, porque el propio 259, 356 señalan que todo aquello, inclusive el 388, el 390, perdón, el 389, 390 dice, pues siempre y cuando no violente derechos humanos fundamentales, o sea, ilícito, ilegal, no se puede, pero todo se puede, todo, hasta lo más raro que puedan ustedes imaginar se puede utilizar, ¿sí? Por cuanto a lo que son las declaraciones que podrían llevarse a cabo, o un reconocimiento de objeto, de documento, etcétera, sí va a haber una metodología, número uno, al menos que la persona pueda declarar y dentro de su declaración decirle si hizo el dictamen, si el documento, sí, yo lo llevé a cabo, que si lo podría reconocer, sí, si nos lo permite su señoría, ponerle el dictamen o la factura o la chingada, lo reconoce, si esta es su firma, sí, le voy a hacer preguntas por cuanto a su dictamen, por cuanto al A, al B, al C, las conclusiones, por esto, siempre se va a dar que la defensa o la parte contraria van a querer llegar siempre. eh, Ten cuidado, querido Ángel, y que todo esté bien con tu esposa, querido amigo. Primero Dios, que salga todo muy bien. Cualquier cosa me mandas mensaje, hermano. Por cuanto a las circunstancias este, de que se pudiera de alguna manera, vuelvo a repetir, llevar a cabo estos interrogatorios, si nos damos cuenta, la parte última del 300, bueno, la antepenúltima y última del artículo 371 del Código Nacional, ¿sí? Perdón, del 372, que es bueno leerlo todo por si las moscas. Dice, otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. Si nos damos cuenta, dice interrogue. Después dice la parte contraria, inmediatamente después contrainterrogar. Entonces, ¿quién contrainterroga? La parte contraria, no los del mismo lado. ¿Vamos bien? Los testigos peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que le formule el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico de la víctima. En su caso, el órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte, que ahí entra el 374 y el 373, o bien resulte mantener el orden y decoro necesarios para su debida diligenciación de la audiencia, ahí entra el 354, porque deben de vigilar que todo esto se haga bien, por así decirlo. Posteriormente dice, a solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio. Ahí es donde nosotros le colocamos arribita un redirecto, porque eso es a lo que se le conoce como un redirecto. A los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados, el perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a lo que los peritos deberán responder atendiéndose a la ciencia, profesión o hechos hipotéticos propuestos. A los únicos que se les pueden hacer preguntas hipotéticas son a los peritos o a los expertos, no necesariamente que sea un pinche ingeniero, un médico o algo, no puede ser un talachero, ¿sí? Podría ser alguien que se dedica a la talabartería, sí saben qué es la talabartería, ¿verdad? Bueno, algunos sí, otros no, pero sí, la talabartería, o puede ser un taxidermista, algún cabrón que se dedique a los pinches, a momificar a los pinches animales, cualquier pendejada, ¿no? Pero preguntas hipotéticas. A ellos sí, oiga, y en caso de haberse atorado por esto, pudo haber pasado esto, o en caso de que hubiera volteado, llegado, que hubiera llovido, que su puta madre, ¿podría haber pasado esto? Sí, sí, la verdad es que sí es posible. Preguntas hipotéticas para subir o para disminuir el grado.
Por lo regular, siempre se les van a hacer preguntas por cuanto a su experticia, el grado que tienen, sobre qué estudió, sobre qué versó, si soy perito en materia de grafoscopía, o soy perito en materia de documentoscopía, o soy perito en materia de hechos de tránsito terrestre, o soy perito técnico en informática, o soy perito en alguna chingadera, no sé. Y siempre como tratando de que quitarles esa fuerza, ese poder, ¿sí? Después nos dice, después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. Vuelvo a repetir, después del contrainterrogatorio, ¿sí? Si nos damos cuenta del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado, repreguntar en lo que dijo. En la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas. Que lo que les explicaba yo a un principio, un primer interrogatorio, un segundo interrogatorio, en el inciso B, bueno, preguntaste aquí, pregunto yo también de esto, de lo pasado, todo hacia el pasado. Ese pequeño jueguito medio marihuano que tenemos, que también no es muy ilógico, no es muy difícil. Lo que verdaderamente causa una sorpresa, un sufrimiento es, ¿qué voy a preguntar? Porque si pregunto cosas que en vez de que lo ayuden, lo entierran, puta, ya valió madres. Que es muy común, ¿eh? Es muy común que se lleve a cabo esto, de que se hagan preguntas que en vez de ayudar, perjudiquen. Y es común, ¿por qué? Porque como solamente se basan en cuestiones objetivas, no subjetivas, es aquí donde nosotros hacemos el arma perfecta, ¿sí? Nuestra teoría del caso cobra vida. ¿Qué voy a preguntarles a las partes contrarias? Lo falso, que no estuvieron, que no se dieron cuenta, que no saben lo subjetivo, etcétera, etcétera. Mientras que lo subjetivo de los momentos que ellos pudieron haber percibido, no lo que piensa otra persona, no. Y al menos por cuanto a mi testigo o al imputado, el acusado en este caso, pues lo subjetivo para demostrar verdaderamente que no tenía conocimiento, que no sabía, que se confundió, que él no fue. Y todo esto con miras a mi teoría del caso, ¿sí? El reforzarlo. También yo identifico las debilidades del contrario y sé que lo que les voy a preguntar por lógica, pues los va a llevar a un callejón sin salida. Y aquí es donde lo subjetivo cobra vida, aquí está lo bueno. Una vez de que se hacen sus pruebas del ministerio, que pasan 2, 3, 5 testigos, la chingada, después el juez dirá, abogado de la defensa, sus testigos o las preguntas o lo que quiera usted hacer, porque eso es su orden que usted quiera, vienen las mías y va a ser el mismo ejercicio. Una vez de que se termina al menos, bueno, cuando se termina un interrogatorio de una persona, pedir que al menos por las francas contradicciones, en su momento en los alegatos finales se pedirá que no se incorpore la declaración por las evidencias. Podría surgir inclusive algo que casi nunca nadie hace, pero también podría pasar que la persona acepte que está inventando o que está falseando o que alguien le dijo que dijera eso. Y en esos momentos no lo acostumbran, pero se supone que está en una flagrancia porque está falseando esas declaraciones. Yo nunca he visto a alguien que diga, ¿sabe qué? Póngalo a disposición ahorita, que lo lógico sería que sí, porque está cometiendo un delito y está en flagrancia. Y lo pueden poner inclusive a disposición del Ministerio Público. Yo nunca lo he visto, pero yo creo que algún pinche loco de nosotros marihuanos va a decir, chingo tu Mario, sí lo voy a hacer, ¿por qué no? Pero no es que no esté prohibido, y si no está prohibido, pues está permitido por los principios generales del derecho. Una vez de que esto se suscita y se termina el desahogo de estas pruebas, que podemos decirlo, llegaremos a lo que es los alegatos finales. Estos alegatos finales, al menos por lógica, tendríamos que decir por qué, el Ministerio Público dirá por qué sí es responsable por sus pruebas, hará un breve resumen del por qué las pruebas de los contrarios no son suficientes, mientras que nosotros haremos el ejercicio de manera parecida, ¿sí? De manera parecida, en el que le vamos a señalar por qué es que sí es o no es responsable, los puntos y las debilidades del Ministerio Público. Esto fue lo que no demostró, esto fue lo que yo sí demostré,
Y lo mero bueno viene al final, porque vienen los criterios de la Corte para valoración. Y los criterios para valoración, pues son muchos. ¿Por qué? Porque tendría que atacar, podría ser el delito por cuanto a lo que es criterios de la Corte, por cuanto a lo que podríamos señalar la tipicidad, las causas de justificación o de inculpabilidad. Podría ser que manejemos criterios de la Corte para demostrar que no hubo coparticipación. Podrían ser criterios de la Corte que pudiéramos manejar por cuanto al principio de congruencia. Podría ser que manejáramos la insuficiencia probatoria. Podría ser que pudiéramos manejar el codominio que nunca tuvo del hecho. Podríamos demostrar al menos que se trata de un caso fortuito. Todo lo mendigo teórico penal que existe, que es un chingo, que hay tentativa, que no hubo, que su puta madre, que todo eso es, la verdad, llegar a un punto en el que tienes que tener un chingo de conocimientos y criterios de la Corte ya enumerados, teórico-penales, y por el otro lado, los procesales, si es que se violentó algún derecho, ¿sí? Pero también por cuanto a su valoración, tanto probatoria, por qué la prueba sí sirve, por qué no sirve, por qué se debe tomar en cuenta, por qué se debe de descartar. Y los presupuestos generales, al menos, ¿cuáles son estos presupuestos generales? Que comúnmente los jueces sentencian por una íntima convicción. Esta íntima convicción, por lo regular, siempre se va a dar porque se violenta la imparcialidad, es parcial con alguna de las partes, porque pudo haber violado la valoración libre y lógica a través de la sana crítica o crítica racional, que pudo haberle asignado un valor preponderante a un testigo eh, único o singular, o podría ser a un testigo de oídas, etcétera, etcétera, que tenemos que hacer valer el indubio pro reo, la insuficiencia probatoria, todo eso. Jodido, una persona que llevara un juicio, al menos de ustedes, tendría jodido que entre 3, 5, hasta 10 criterios de jurisprudencia echarlos a andar. ¿Por qué? Porque esto le amarraría un poquito las manos a los jueces, en el sentido de que no van a poder salirse del vacín tan fácilmente y pues chingarlos, ¿no? Porque esto es como una expresión de agravios en su momento para lo que es ya el 467 y en su momento 470, por cuanto a la apelación y la expresión, la formulación de agravios, es muy importante. Y digamos que esta es una mecánica de esto. Una vez de que se termina y que el juez dice, bueno, se terminó el juicio, vamos a llevar una deliberación dentro de las 24 horas siguientes, él podrá deliberar, regresar para que ya pueda decirles el veredicto, si es culpable o no, si no lo es, porque lo es de forma muy sumaria. Él puede decir que puede darle lectura nada más a los puntos o nada más un resumen. Si dicen, no, pues nada más lo mero bueno, es culpable, mamaste, se acabó. Si nosotros nos damos cuenta, posteriormente habrá una lectura de sentencia, ¿sí? Esta lectura de sentencia acabaron donde se quedó la lectura de la sentencia. ¿No se acuerdan? Creo que era el 411, maestro. Vamos a ver. Emisión y exposición de las sentencias. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o de condena. Gracias. Muchas gracias, Miguelito. Este 411. Para que se lleve a cabo este acto. Hay 3 puntos importantes después de la sentencia. Bueno, la sentencia, la lectura de esta sentencia explicada, y la tercera ya nos iremos a la reparación del daño y la individualización de las sanciones, que es aquí en donde ya nosotros podríamos interponer este recurso, que vamos a ver varios criterios que señalaron antes o después porque hay que aclararlo, pero esto es por cuanto a otra nueva audiencia donde habrá interrogatorios, contrainterrogatorios, la chingada,
pero solamente por cuanto a individualizar las sanciones o la reparación del daño, ¿sí? Pruebas para demostrar precisamente todo lo del 410 del Código Nacional. Y si esto se lleva bien y se termina, y el juez dice, sí, le vamos a poner 4 años o 3 meses o 20 años y de reparación del daño a pagar las cantidades tales y tales y tales, pues ahí ya se acabó, por así decirlo, ya se acabó todo. Los únicos que nos quedan pues son los recursos, el amparo directo, que en este caso, sin mal no recuerdo, el 170 de la ley de amparo, o en su caso el recurso de apelación del 467, 470 para los tribunales de alzada para expresar agravios, ¿sí? Y posteriormente esperar la segunda instancia, por así decirlo. Pero podemos decir esto de manera sumaria, así es como se lleva. En resumen, uno, pues será lo que es la mención del juez de la competencia, de la verificación que estén todos, de que se lleve inclusive a percibimientos, de que se separen a los testigos en el momento en que el juez considere que se van a llevar a cabo, ¿sí? Lo que son los alegatos, llamémosle un segundo momento, alegatos de las partes, número 3, desahogo de pruebas de las partes, número 4, alegatos finales, y número 5, por la pinche sentencia, ¿no? Pero si nos damos cuenta, podría ser que llegaran a tomarse en consideración los artículos, al menos el 489, el 490 por pruebas supervinientes o pruebas de refutación, ¿sí? Que podría darse el caso. Número 2, también podría ser en términos del 398 por una reclasificación jurídica, ¿sí? E inclusive por ahí hay unas pruebas que no se hayan llevado a cabo de manera correcta, que ustedes pueden ver en el 483, me parece. ¿84? 84, prueba, gracias. Podrán ofrecerse medios de prueba cuando los recursos se fundamenten defectos del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado por las acusaciones. En el acto o registros del debate o la sentencia también es admisible la prueba propuesta por el imputado a su favor, incluso relacionada con la determinación de los hechos que se discuten cuando sea indispensable para sustentar el agravio que se formula. Las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo del reclamo solo cuando tengan el carácter de supervenientes. Entonces, ¿podría haber por ahí algún dilema de pruebas? Bueno, podría haber algún dilema pequeño, realmente. Si no es realmente tan profundo en el fondo, sino superficial, dices, bueno, no hay tanta bronca, ¿sí? También es importante tomar en cuenta el 397, porque el 397 nos habla de cuando existe alguna duda por cuanto a algún fundamento, que los ministerios públicos lo toman como un arma para que diga el fundamento, pero en realidad no se diseñó para eso, por la lógica, porque si no contrastaría con el principio de tú dame el hecho y yo te daré el derecho, solamente en caso de duda. Oiga, pero ¿en qué parte dice esa madre de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la ley contra los servidores públicos, en la ley contra el robo de hidrocarburos? O a eso se refiere, ¿sí? No estrictamente a que a huevo le digamos el artículo, ¿sí? Que cobra vida el 397. Pero repito, todo esto es una especie como de cronología de todo lo que pasa dentro de la audiencia de juicio. Pero no sé si tengan dudas por cuanto a esto. Por cuanto a estas circunstancias de la audiencia de juicio, que quisieran ustedes preguntarme, compañeritos. Maestro, en términos del 66, en relación al momento de los interrogatorios, no sé si estoy bien, recuerdo que en alguna ocasión nos dijo que, bueno, las primeras preguntas pueden ser abiertas, digamos así, de interrogatorio contra interrogatorio, digamos así, A y B, pero también nos comentó que es posible hacer nuestros, o, digamos así, los testigos de la otra parte para efectos de poder llevar a cabo
otras preguntas abiertas. No sé si estoy bien. Creo que yo tengo un problema. Yo les comenté esto, pero técnicamente está mal. No son preguntas abiertas o preguntas cerradas, sino preguntas libres. Ese es el término correcto. Preguntas cerradas es, ¿era verde o era rojo? ¿Lo vio o no lo vio? Preguntas abiertas es, nos puede narrar qué pasó y después de eso, qué se suscitó. Es una declaración amplia, no es un sí o un no, un verde o un rojo. Esas son preguntas cerradas, preguntas abiertas. A lo que me refiero es preguntas que son libres. Estas preguntas libres pueden ser en el interrogatorio de manera normal por cualquier pregunta libre, pero en el redirecto ya son preguntas que no pueden ser libres, por así decirlo, deben de ser encaminadas a la primera declaración, que es el primer interrogatorio que se llevó a cabo antes de que llegáramos al redirecto. Pero si de alguna manera nosotros hacemos nuestros los testimonios de la parte contraria, esto se hace desde lo que es la intermedia, le haremos decir al juez cuando él lleve la parte contraria, el ofrecimiento del testigo, diremos, cuando nos pregunten, ¿va a objetar usted alguna de las pruebas? Bueno, por cuanto a la prueba 1, 2 y 3, queremos hacer nuestras las pruebas también de ellos. No se puede hacer lo contrario. No se puede, ¿por qué? Porque las pruebas no fueron diseñadas para unos y para otros. Las pruebas son universales, es para todos, ¿sí? Y entonces tú puedes decirle, ¿sabes qué? Pues quiero hacerme a la prueba del contrario, adelante. Esto significa que las preguntas serán libres, tanto en el primer interrogatorio como en el segundo, denominado redirecto, ya son libres y se puede preguntar lo que se les hinche la cola, ¿sí? Pero claro, respetando las reglas de las objeciones del 373, al menos saber cuándo es ambigua, cuando es poco clara, cuando podría ser argumentativa, cuando pudiera ser este, conclusiva, podría ser repetitiva, podría ser autoincriminatoria, ¿sí? Podría coaccionar al testigo, ¿sí? Todo eso no se puede hacer, ¿sale? Claro, siempre llegamos con la pregunta, la incertidumbre de cuál es una, cuál es otra. Realmente no hay mayor problema. ¿Por qué? Las preguntas ambiguas, si yo le pudiera poner un sinónimo, siempre deja abierta otra pregunta. Si yo le digo a Hugo, oye, y entonces, ¿tú viste que le pegó? ¿Cuál sería la pregunta que surgiría ahí? ¿A quién? ¿A quién? Es muy distinto a que le diga, entonces tú viste cuando le pegaste, cuando le pegó a Juan. Ah, sí, sí. Oiga, y entonces, eh, cuando usted llegó o llegó temprano, o el día que llegó y dices, oye, es una pregunta porque ambigua, porque no nos está diciendo a qué hora se está llegando, un ejemplo, no sé. Siempre va a llegar a... Hay muchas técnicas que dicen el cómo, cuándo, quién, dónde, no son malas, al contrario, esas las vamos a precisar desde el momento en que tengamos una metodología, pero esta metodología es muy profunda porque primero tenemos que identificar a sus testigos, ubicarlos en un plano mental, de si estaban en la esquina, quién estaba encima, quién estaba abajo, quién chocó primero, quién lo empujó después, dónde estaban los que estaban alrededor, a qué distancia, todo eso, para efectos de tener un verdad. Son dos escenarios, ¿eh? Porque debería de ser uno, pero comúnmente podrían ser dos. ¿A qué me refiero? Lo que el ministerio inventa o dice, los testigos de cargo y el real. Y cuando nosotros nos posicionamos en ese, bueno, ya nosotros vamos a poder ver qué es lo que nos beneficia o qué es lo que nos perjudica en las preguntas. Por eso es que esta madre es muy delicada, porque preguntan una pendejada y tú solito te vas a poner en la madre. O es más, le vas a ayudar a la contraparte todavía con las preguntas, ¿sí? Entonces esto tiene un diseño un poquito delicado, sí, pero tampoco es del otro mundo. Si son preguntas ambiguas, siempre por lo regular dejan abierta otra pregunta. Si se tratara de preguntas poco claras es porque al final es fácil identificarlas porque todos se voltean diciendo, oye, no mames, ¿qué preguntó tú? Pues quién sabe qué más les preguntó. Si nosotros vemos después de las preguntas que son las ambiguas, las poco claras, que están señaladas al menos en el 373 del Código Nacional y que yo les sugiero siempre que traten de dividirlas de alguna manera con sus plumoncitos. Lo primero es que debe de ser de manera oral,
Número 1. Número 2, sobre un solo hecho. No pueden ser dos hechos en uno. Número 3, no pueden ser ambiguas. Número 4, poco claras. Número 5, conclusivas. ¿Cuáles son las conclusivas? Aquellas que se adelantan al alegato final. Oiga, entonces por eso fue a su casa, tomó el machete, como estaba enojado, se regresó y le empezó a pegar. Está adelantando sus conclusiones, no se puede hacer eso. Las impertinentes o irrelevantes. ¿Cuáles son las impertinentes? Pues realmente las que no tienen una pertinencia por cuanto al caso, ¿sí? Que le pregunten algo que no se refiere a los hechos. ¿Cuáles son las irrelevantes? ¿Sí? Por cuanto al robo, por cuanto a los daños, por cuanto a lo que sea un dato que dices, bueno, ¿y eso de qué nos va a servir? Oiga, ¿y tenía usted hambre? Dice, su señoría, es una pregunta irrelevante. ¿Qué tiene que ver con los hechos y su percepción o esto? ¿Sí? Que en Estados Unidos comúnmente siempre le dicen, ¿cuál es el punto? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, voy a permitirla para ver qué quiere usted demostrar. Pero esto todo depende de los juzgadores, ¿sí? Las preguntas impertinentes, las irrelevantes, las argumentativas, recordemos que argumentar es aumentar, ¿sí? Le están dando información que él nunca dijo, entonces de ahí fue que se fue a la esquina, oiga, pregunta argumentativa, porque él nunca dijo eso, él no dijo que se fue de ahí, él no dijo que vio esto, él no dijo que vio otro, esa es una pregunta argumentativa, ¿sí? Por cuanto a que tengan que ofender al testigo, ¿sí? O que pretendan coaccionarlos, ofenderlos, pues al menos que no se dé usted cuenta que es usted ciego o ve usted a través de las paredes o cosa que tú los ofendas, esa madre no se puede. O coaccionarlos en el sentido de que tiene usted que declarar porque esta persona se va a podrir y que usted es el que dijo esto y si no lo sostiene va a pasar esto y no, porque eso es una agresión psicológica, es como si estuviéramos a punto de tehuacanazos, dices, no mames, eso no se puede. Si nosotros tomamos en cuenta por ahí las preguntas que pueden ser hipotéticas, es para los peritos. Estas reglas comúnmente, cuando se hace, hay más un diseño profundo de técnicas, sí, honestamente sí las hay, sí podríamos hacerlas, pero yo siempre prefiero que se entienda que la teoría penal determina estos caminos. Inclusive, una vez después de declarados, podríamos utilizar criterios acerca de las pruebas, sí, criterios que pueden ser desde luego por cuanto a su obtención, su producción, su reproducción, su valoración. Hay criterios, pero en un chingo de criterios. Y son muy delicados, son un madrero, son muchos, que realmente a veces ni tiempo da de que se estudien estos pinches criterios porque son un chingo y cada vez salen más, son nuevos. Por lo mismo de que el sistema realmente es muy nuevo, llamémoslo entre comillas, de 10 años para acá. Jodido, para que el sistema pudiera ser funcional, los que saben de esto señalan que tendrían que pasar entre 20 y 30 años para que logremos esta funcionalidad. Podemos decir que nosotros somos pioneros de este sistema, porque en realidad pues, no se había llevado así como en otros países. Es más, quisiera preguntarle a mi querido Osvaldo allá en Guatemala, eh, ¿cuándo entró el sistema con ellos allá en Huehuetenango? A lo mejor un poquito más adelante nos comenta, porque repito, para nosotros es muy nuevo, en otros países pues tienen un montón de años. Hay muchos temas que son muy delicados, al menos las máximas de la experiencia, los avances científicos avanzados, la propia lógica, uh, son muy profundos técnicos científicos, que hay que ver muchos criterios para llegar a tener eso, de poder entender la pinche diversidad de las pruebas. Hay, inclusive, podíamos llegar hasta ¿cómo se llama? Hasta las paradojas. Y eso sí ya es otro pedo, eso ya es como de marihuana. Sí pueden entender cuándo podría ser una paradoja. Hay un ejemplo muy bonito de una paradoja que quiera comentarles. Eh, Creo que era
este fue el filósofo un filósofo muy famoso, ahorita no recuerdo el nombre, tenía un chaleco, un chalán, un morrillo, que le dijo que quería enseñar, que él quería aprender de él, pero le dijo así como textualmente, la neta, maestro, quiero entrar a sus clases, pero no tengo camarón. Claro, en un lenguaje en latín, ¿no? Pero para que se entienda. Y entonces le dijo el mero bueno, no, no hay problema, dice, es más, cuando tú ganes tu primer caso, me pagas. Y entonces esta persona dijo, ah, pues órale, cabrón. Con el paso del tiempo, después de haberle enseñado, le dijo ya al final, pues, que ahora sí que llevara un juicio. Y este cabrón, como ya había visto que esta persona era un gran orador, un gran expositor, en su momento le dijo sí, pero solamente hasta que ganara yo un juicio. Y tengo una gran ventaja, porque se enojó esta persona y dijo que se iban a ir a juicio porque no le quería pagar, ¿sí? Diciendo que de por sí no le iba a pagar y que se tenían que ir a un juicio. Cuando se fue al juicio, esta persona, el chaleco, el auxiliar, le dijo, mira, si gano el juicio, el juez va a ordenar que no te pague y voy a ganar. Y si pierdo, de todas maneras, no te puedo pagar porque perdí el juicio. ¿Es cierto o no? Pero cuando le contestó el otro, le dijo, sí, pero si yo gano el juicio y el juez ordena que pagues, pues me vas a pagar, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Si el juez me niega que yo gane, tú habrás ganado y de todas maneras me vas a pagar. Y si analizamos las dos respuestas, a eso se le llama una paradoja, porque es un pinche círculo, es un círculo. Es como preguntarles quién nació primero, el huevo o la gallina. Esas son las paradojas. Y son cuestionamientos que de primera mano violentan la lógica, como la paradoja del abuelo que regresa a matarse cuando es niño a su papá y etcétera, etcétera, y dices, no mames, pues son paradojas, son raras, son más tan marihuanas. Entonces, esto tiene que ver mucho con la filosofía y con madre y media, la verdad es que sí. Todo esto es podríamos decir, un resumen de lo que es la audiencia de juicio, sí, pero desafortunadamente pues tiene un chingo de artículos, de fundamentos, de criterios de madre y media. Eh, si lleváramos una audiencia real, créanme que todo esto que les digo en realidad no iba a ser tan temerario, porque los juicios realmente son sencillos, puesto que ya di mis alegatos, el otro güey preguntó, se terminó la audiencia y vamos a la chingada. Cualquiera lo hace, honestamente, pero el conocimiento, tenerlo como para llegar a un pinche grado, como de saber qué va a pasar en sentencia y con recursos y madre y media, ese güey ya es porque sabe un madrero, ese güey ya es tocado por los dioses, ese güey ya le das la silla hasta cuando llegue y dice, siéntese maestro, ¿no? Porque ese güey sabe un madrero, ¿no? Lo que el común denominador realmente pueden llevar a audiencias muy sencillas, ¿sí? Y ahora, en el caso que llegaran a las chingadas audiencias, porque en realidad, por el principio de alternatividad, más del 80 o el 90% nunca llegarán ahí, honestamente. Nunca, nunca. Pero en caso de llegar, no significa que no estudiemos. Yo estoy casi seguro que llevar una audiencia a ustedes del 1 al 10, cualquiera de ustedes podría tener ya un nivel hoy que podría fluctuar entre el 50 y el 80, el 90%. Inclusive hasta un 100%, ¿por qué no? Pero sin hablar de la parte profunda. Porque hablar de la parte profunda es porque los que están en contra la están haciendo de pedo, el juez inclusive son muy buenos. Ya estamos dándonos un pinche entre de criterios, ya estamos dándonos un pinche entre de fundamentos o de principios, que la verdad, pues, tanto teórico penales como procesales, como probatorios para el momento de la sentencia, ya sería como si fuera, como lo hacen precisamente los magistrados, en el sentido de que tienen que ver quién tiene la razón, ¿no?
Pero siempre deben de recordar al menos sus 3 puntos importantes. El primero, en lo que basan su defensa. 2, en la insuficiencia probatoria tanto del delito como de la responsabilidad para demostrar la culpabilidad sobre los elementos del tipo penal, pero esta insuficiencia probatoria. Y 3, por cuanto a las posibilidades de establecer la duda razonable. Porque el 20, inciso A, en su fracción novena, en su fracción octava nos dice una convicción de culpabilidad. ¿Sí? Una convicción de culpabilidad que da lugar a que sea más allá de toda duda razonable. Entonces, su nivel de ustedes, por así decirlo, ya es muy representativo. Ya pueden ustedes, por angas o por mangas, presentarse. Sí, ¿por qué no? Porque todo lo que ustedes van a hacer en esas audiencias, ya la mayor parte va por escrito. ¿Cómo sé esto? Porque desde que haces tu descubrimiento probatorio, ya debes de establecer una teoría fáctica, jurídica y probatoria para que pueda tener ese alcance eh, de completitud, porque si nos damos cuenta, el 337 nos dice que se tienen que presentar y demostrar las pruebas al contrario de lo que voy a presentar como medio de prueba para desahogarse en juicio, ponérselas a la mano, nada más. Pero qué importante es que yo exprese una teoría del caso chingona desde el inicio, ¿sí? Que podría yo inclusive hacerla, para demeritar que él ni estuvo, que él ni salió, que él pasó esto, pasó lo otro. ¿Sí? Muchos dirán, no, 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 porque te estás encuerando y podría ser que de alguna manera pudieran cambiarlo. Bueno, sí, también. Pero no va a ser a profundidad, sino nada más una teoría del caso sencilla en el cual se exprese lo que quiero demostrar. Y todo esto sobrevendrá al momento de que nosotros llevemos la audiencia de juicio. Pero la mayor parte ya va escrita, ya va reflexionada. Hay muchas veces que me ha tocado que, por ejemplo, alguien me dice, oiga, Liga, es que quisiera yo que me ayudara porque tengo una intermedia. Sí, 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 sí. ¿Para cuándo? Para mañana. Y digo, no mames, ¿cómo que para mañana sí? Y me habla a las 11, 12 de la noche, o me habla a la 1 de la mañana, y dices a las 10 de la mañana, dices, ¿y en qué madre te voy a ayudar? ¿Sí? Y cuando le hago preguntas, no es que esa declaración no la tengo, Lig. No, pues es que eso tampoco se hizo. No, pues es que no sé, Lig, y dices, puta, ¿cuál es el error? Que nunca se vio desde el principio la verdad. Nunca se analizó, nunca se tuvo la profundidad. Y desde luego que esto pues, va a tener un pinche resultado de la chingada, de feo, ¿no? Entonces, esto es como empezar a ir al mercado y comprar los ingredientes, empezar a prepararlos, hacer una previa presentación del platillo en la intermedia para que en la de juicio ahora sí nos lo comamos bonito y no lo que todos hacen. Ya cuando llegan ahí, quieren llegar con los huevos, la leche en la mano y querer hacer la harina y el pastel ahí cuando no tienen ni puta idea de qué pasó, ni saben qué persona está mintiendo, qué dictamen pericial está mal, si las causas de la muerte, si la chingada, si el dictamen pericial en informática, en contaduría, en mecánica. Tenemos que hacerlo siempre más allá de toda duda razonable. Ahora, ¿por qué? Porque si no lo hacemos así, no podríamos ver ninguna de las correctas excluyentes de incriminación o de las hipótesis del 327. Recordemos que hay 10 hipótesis del 327, recordemos que hay 14 del 405, llevamos 24 como mínimo. 23, pongámosle. El sistema acusatorio entró en vigencia el 1 de junio de 1994, allá en Huehuetenango. A la madre, imagínense el 94. ¿Cuántos años tenía Huguito? 6, maestro. Huguito tenía 6 años en esos momentos. Gracias, querido maestro Osvaldo, desde Huehuetenango. Vuelvo a repetir, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque tenemos al menos 24 hipótesis que necesitamos. De ahí tenemos al menos que conocer el pinche delito para saber qué medio alterno voy a utilizar y al menos llegarían cuatro de aquellos que son los medios alternos, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional, el criterio de oportunidad o el procedimiento abreviado, que son medios alternos o formas anticipadas. En los medios alternos es el acuerdo y la suspensión. La forma anticipada es el procedimiento abreviado y el criterio de oportunidad es una cosa independiente.
que al menos tienen que saber bien sus fundamentos, sus hipótesis, toda esa chingadera, ¿sí? Para efectos, inclusive podríamos desde luego tomar en cuenta excusas absolutorias, podríamos tomar muchas otras cuestiones jurídicas que se tuvieran que dar para poder avanzar. Hablaríamos de 23 más otras 4, 27, pónganle 28 teorías distintas, que no son las únicas. Podríamos hacer otras cosas, inclusive otras cuestiones, por eso el código lo deja abierto, dice cualquier otra pinche cosa que le pueda servir. Y desde luego, esta conjugación tiene que hacerse más allá de toda duda razonable. Es triste ver cuando me preguntan gente de todos lados, oiga, Liz, es que tengo esto y esto, y cuando les haces la pregunta del millón y te checaste esto, no, Liz, es que eso no lo vi, mamaste, mamaste porque esa madre te va a pegar en tu madre. ¿Y por qué? Porque solamente hay dos factores que les he dicho que son los importantes, la realidad y la lógica. La realidad verdadera y la lógica para corroborar. Porque si la pinche lógica choca con esta madre, mamaron. El mayor de los beneficios por cuanto a lo que es el alma de los juicios orales, una cosa es lo periférico, que es importantísimo, periférico importantísimo, al menos para mí, sería el primero, el principio de publicidad, porque vigila a todos los demás. Número dos, el principio de alternatividad, que es muy importante, puesto que no se tiene que llegar a huevo a los juicios, pero el alma de todos los pinches principios del código del sistema penal acusatorio es la pinche lógica, a huevo. Por ello es que la publicidad se va a dar porque la gente va a decir, oye, no mames, no resulta lógico eso, y lo va a hacer el carnicero, el lechero, doña Panchita, don Juan, don Aristeo, doña Carmelita, mis huevos, quien sea, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es pendejo, no está enfermo. La lógica de ver algo y dices, no, pues es que aquí está claro como el agua, cabrón. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestros juicios? El problema de nuestros juicios es la crema, porque todos le quieren poner crema. Si necesitas artículos, fundamentos, criterios, sí, porque eres un estudioso. Pero ¿a qué me refiero con la crema? Que tratamos de que esto sea con mucha parafernalia, ¿sí? En palabras del maestro Vindex, del pueblo, tiene que saber por qué, hijo de la chingada, una persona se va a pasar toda su vida en la cárcel. Y la lógica horma toda esa madre la horma la lógica. Y podemos decir que que el debido proceso, digamos, pues es el que engloba todo, llamémosle así, para dar esta seguridad jurídica que es necesario que tengan todos para los recursos efectivos que se tienen que llevar. Pero siendo honestos, del 1 al 10, que ustedes ya han litigado, que ustedes han llevado juicios, que ustedes conviven con otros abogados, del 1 al 10, si ustedes les dicen lo que ustedes saben a ellos, o les preguntan cosas así secundarias a ellos, de todos los temas que hemos podido ver, ¿cuánto les dicen que saben? ¿Cuánto calculan del 1 al 10 en sus conocimientos de todo, teórico, procesal, probatorio, de todo? ¿Cuánto ellos tienen? Incluyendo hasta ministerios públicos. Nos dice Huguito un 30%. Hay gente que no tiene ni puta idea, la verdad. Ya los ministerios públicos podremos decir que aunque ellos sienten que son mucho, no niego que puede haber algunos que lleguen al 40, al 50, podrían llegar hasta el 100, pero la mayor parte se quedan en formatos y ni siquiera estudian ni la lógica, ni criterios, ni madres, y ni tiempo les da. Yo pregunto, ¿a qué horas les da tiempo? Si no tienen ni tiempo. Y entonces, el porcentaje de ellos podríamos decir procesalmente hasta un 30, 40, 50% de llevar audiencias y esto. Sí, procesal sencillo, no profundo, no criterios, no principios, no ni más. No, lo básico. Pero lo teórico penal o los enlaces probatorios o la violación de derechos humanos o fundamentales,
Ahí sí no, ahí sí podríamos decir que andan como por un 5, un 10%, ¿sí? Mientras que al menos si nosotros nos comparamos con ellos, ustedes, muy jodido, muy jodido, muy jodido, lo superarían hasta en un 70% de su 20 o de su 30 de ellos. Claro, si esto lo tomamos en comparación con otras personas, dirán, pues yo no sé mucho. Si yo, por ejemplo, me pusiera yo a compararme con el maestro Hidalgo Murillo, con la maestra Verónica Román, con el maestro Camilo Constantino, con eh, el maestro Rubén Quintino Cepeda, con el maestro Díaz Aranda, con grandes expositores que yo he podido ver sus clases, que dan cursos y talleres, digo, no, 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 pues mi porcentaje comparado con ellos podrá ser a lo mejor ya pecando de humildad, a lo mejor en un 30, 40% el mío, 50 muy exagerado, ya muy exagerado, contra un 100% de lo que ellos leen y saben, porque saben un madrero. Honestamente, yo los he visto, han mencionado cosas que yo ni sé cómo madres se comen. Entonces, si yo me comparo con otro, desde luego que siempre vamos a decir, no es que es bien poquito, pero si nos comparamos con nosotros mismos de nuestro propio avance y viendo con los que nunca saben, los que nunca entran en clases, dices, pues no mames, pues ahora sí que ya llevo un chingo. Inclusive es lógico que al menos ahorita en el reinicio que se supone de enero a marzo, podría ser, yo creo, si soy muy honesto, que podría ser el último de ustedes. ¿Quiénes yo podría pensar que ya es el último de los reinicios? ¿Para quiénes? Al menos para Miguel Ramírez. Es más, el maestro Néstor ya ni debería de estar aquí. Mi querido Julián, mi querida Alba, mi querido Huguito, mi querido profesor, el maestro Osvaldo, eh, que digamos son los que puedo decir que han llevado un reflexionamiento más profundo, que han sido un poquito más partícipes mismos de su estudio y de la interacción. ¿Por qué? Porque esto pues de por sí cuesta trabajo, no se aprende en un pinche ratito. Entonces yo al menos pienso que ellos como que ya sería lo último. Podrían decirnos, no, yo me quedo otro poquito, es más, me voy a quedar hasta otro. Bueno, pues está bien, ya vamos. Pero imposible quedarse a un tercero, un cuarto, en realidad no. Que el que creo que ha tenido más tiempo ha sido casi de 3 años, la persona que estuvo más tiempo. Tengo conocidos de más de 4 o 5 años que yo les he dado clases, pero así muy intermitentes, muy pocas, muy poco frecuentes. Compañeros que tengo más de 10 años que les doy. ¿Saben qué es lo que me da mucha ternura cuando voy al tribunal? Que saben que no me gusta llevar asuntos y mucho menos estar ahí. Pero siempre que llego, pues se me acercan muchos abogados conocidos. Eh, Oye, Lid, ¿qué onda? ¿Sigues con tus cursos? Sí. ¿Y qué? ¿Cuándo inicias? No, tal fecha. No, apúntame, apúntame. No, es más, ¿puedo entrar desde ahora? Sí, sí, pues desde ahorita. Y eso tiene como 4 o 5 años. Y siempre que me los encuentro me dicen la misma pendejada. Oye, ¿cuándo vas a empezar? Y todo esto y lo otro. Y que algunos me dicen, oye, ya no te habíamos visto. Pues, ¿para qué vengo? Digo, si no llevo asuntos, ¿qué más voy a estar haciendo ahí? ¿Sigues con tus cursos? Sí, pues ahí sigo. Y che, Miguel, es que tú sabes un chingo, deberías de venirte a los juicios. Le digo, pues porque sé, no vengo. Le digo, porque si sé, pues es para dárselo a mis alumnos, mis compañeros, para que la gente crezca, no para venir a cobrar nada más aquí y llevarme dinero. No niego que hay un imperativo de justicia que podría servir para equilibrar, pero uno solito no sirve para cambiar el mundo, ¿o sí? Tiene que ser a través de Alba, tiene que ser a través de Edgar, tiene que ser a través de Pablito, de la maestra Francia, que hoy nos hace el honor de estar con nosotros, de ellos, para que ellos se los enseñen a otros, y ellos a otros, y ellos a otros, y a otros. No es por ser mala onda, pero comúnmente ahorita vemos a los influencers que si suben una pendejada, puta, millones de likes. Que si se encuera y que está muy bonita, pues, puta, millones de likes. Pero quieren ver unos, o en YouTube, o cualquier cosa que digas, es algo como para enseñar mecánica, es algo como para enseñar derecho, es algo como, esa madre no genera dinero. Y uno dice, pues debería de ser a la inversa, deberíamos tener millones de seguidores, ¿no? Pero no, si tenemos muchos, si tenemos unos 2,000, 3,000, ya es una pinche, es un sueño.
Yo en realidad, dentro de lo que es mi perfil, si uno entra, al menos a mi perfil, se supone que tengo 16,000 seguidores. Y yo digo, pues yo no me acuerdo de 16,000 personas, a lo mejor me acordaré de 100 o de 200, pero digo, ¿qué madre me voy a acordar de 16,000? Entonces, lo importante es transmitirlo. Vuelvo a repetir, esta clase es más que nada como para un recuento de la audiencia de juicio que nos preguntó Huguito. No se preocupen porque en realidad esto lo vamos a ver muchas veces, tanto en el reinicio, tal vez antes de terminar, como por detalles, pero no son los importantes, no es lo importante esta mecánica porque en realidad es tan sencilla de poder razonar al final, sino el pedo está en la pinche teoría, en los criterios, en lo que está bien, en lo que está mal, en las violaciones de derechos fundamentales, en qué aplico, por eso es que le damos lectura a los criterios y al menos que ya siendo las 8 en punto, si les parece bien, porque para leer un criterio nos llevaría tiempo. Si les parece bien que continuáramos el día de mañana, continuando ahora sí con nuestros criterios en los que nos quedamos y así hasta el día viernes, ¿sí? Y ya, es lógico preguntar porque se viene el 24, el 31. En algunas ocasiones ha sido raro, soy honesto, pero hay personas que me dicen, oiga, Lee, pero pues si quiere nos vemos el 24 o nos vemos el 26, del 26, el 27, el 28. Y ya de ahí nos vemos el primero, el 2, el 3, el 4. Ah, bueno, pues si quieren seguir, aunque sean 5 o 10, no entren todos, pues adelante, ¿no? Ya es como la ñapa, lo último, ¿no? Pero también hay muchos que en su mayoría nos dicen, no, no mames, pues también no vamos a hacer tan pinches, ¿cómo se le llama? A los que no están con la religión, profanos, algo así, no mames, pues esos días son sagrados, no mames, ya también hay que descansar. Y comúnmente pues se vienen estas 2 semanas, entonces si no hay algún señalamiento que alguno o la mayoría diga, no, sí, aunque sea venimos unos 2, 3 días, pues lo hacemos, pero si ustedes dicen, no, ni madres, nos aguantamos estas 2 semanas, pues ya nos veríamos en el reinicio del día 6 de enero con todos los demás compañeritos nuevos, que a lo mejor, quiero ser honesto, luego se apuntan 50 y se presentan la mitad. Y entonces digo, podríamos ser los mismos de siempre. A lo mejor podríamos ser hasta menos, ¿sí? Ustedes ya son lo que quedó de los guerreros, ya es lo ultimito, ya no hay más de aquí, ¿sí? Inclusive tenía yo pensado, dije, voy a hacer un nuevo grupo nada más para los de esta semana. Digo, y al menos todos los que tenemos, de los que no entran, digo, pues ya, verlos hasta enero. Pero después dije, no, ya va a ser muy culero de mi parte. Digo, pues el que entre quiere entrar, que entre, y el que no quiere entrar, pues que no entre, ¿no? Pero sí, compañeritos, ese es el diseño. Primero Dios, nos veríamos el día de mañana para continuar con los criterios, ¿sale? Pasen bonita noche. Al rato subo el link de esta clase para que puedan tenerla por cuanto a lo progresivo que llevó, para que estén más tranquilos y con gusto, si alguno de ustedes hay siempre alguna clase que quede pendiente, pues nos avisan. A veces me apendejo y se me olvida y digo, al ratito, ya luego pasaron 3 meses. Sean muy insistentes, oiga, Link, no se haga pendejo porque se le olvidó el video y para que se los mande, ¿sale? Muy bien, compañeritos. Les agradezco mucho, que tengan buen inicio de semana. Nos vemos primero Dios mañana. Pasen bonito. Gracias, maestro. Buenas noches.